Bien, señores, y a partir de este momento vamos a hablar con Gonzalo Ducós, es director de Agrofocus, pero hoy nos interesa hablar con Gonzalo desde el traje de coordinador ganadero de FUCREA, porque hay información importante para compartir. ¿Es así, Gonzalo? ¿Qué tal? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Rubén? ¿Andas bien? Sí, es lo que pasa en esto de la apropiación vinculada al sector agropecuario, donde el multiempleo es una realidad para muchísima gente, en las cuales me incluyo. Entonces hoy me toca hablar desde mi rol como coordinador ganadero y de los resultados del movimiento CREA Ganadero, que tuvimos nuestras actividades de taller de gestión la semana pasada. Claro. ¿Y qué deja el ciclo 2021 para las empresas ganaderas del movimiento CREA? Lo que deja es un año que climáticamente en muchas regiones fue adverso, un año que ese clima provocó una variabilidad de precios muy importantes, porque vos fíjate lo que pasó en los precios de la primavera pasada en las categorías de reposición y del gordo, y cómo termina el año. O sea, hay más de $1,50 entre la punta del valor del novillo en el momento de piso y en el momento de pico de este ejercicio, una variabilidad muy importante en los precios. Cuando vamos a ver los resultados en FUCREA, es importante destacar de que somos 23 grupos ganaderos, que estamos hablando de una base de datos de unas 200 empresas que están dentro de este análisis, y que hacen referencia a unas 420.000 hectáreas totales de análisis. Y eso es el movimiento CREA Ganadero. Entonces, el análisis clásico de FUCREA separa a las empresas por su resultado económico y las agrupa por el ingreso de capital. Recordar siempre que es una de las formas que tenemos para compararnos. O sea, el ingreso de capital es toda la producción valorizada menos todos nuestros costos. La diferencia, eso es el ingreso de capital sin haber pagado renta y sin haber pagado interés. ¿Por qué lo hacemos así? Porque es la forma de que, asumiendo de que todo el capital y toda la tierra es mía, yo me puedo comparar con mi vecino más allá de que yo pague renta. Y un dato interesante es que dentro de esas empresas CREA, el 20% de las empresas son arrendatarias y el 25% del área total que se explota es en modelo arrendamiento. O sea que el arrendamiento dentro de las empresas del movimiento CREA es significativo y es importante. ¿Aclarado Bien. esto? Sí. Sí, dale. Sí. Vamos al resultado promedio, digamos, y después empezamos a desglosar un poquito más la información, si te parece, Gonzalo. Perfecto. Cuando nosotros miramos el resultado de las empresas CREA, mirando el ingreso de capital del promedio, este año fue $105. ¿Sí? Y una de las cosas que pudiéramos decir es que si miramos la evolución en el tiempo, y eso lo miramos en moneda constante, porque es la forma de sacar los efectos de la inflación de adentro, y poder mirar la moneda con un mismo poder de compra, estamos hablando de un ingreso de capital prácticamente igual que el año pasado. El año pasado habían sido $110, con la tasa de inflación, la diferencia de cambio, y yo, $105. Una cosa muy relevante es que desde el año 17 venimos aumentando el producto bruto de las empresas. O sea, la facturación de la empresa, por decirlo de una manera grosera, viene siendo incremental. Y lo que comenzaron a movilizarse fueron los costos. Y hoy en día esos costos vienen subiendo y absorbiendo la mejora en la facturación bruta. O sea, que mejoras en producción y precio, que nos marcaron un punto de inflexión importante en los últimos 2 años, este año ya los costos empezaron a avanzar, y estamos hablando de los costos y obviamente de la distribución y el tipo de empresa, y la intensividad en el uso de insumos es muy variable, pero una cosa era la urea de $320 de hace un año y de un año atrás, y otra cosa es la urea de 900 de hoy, y otra cosa es el glifosato de $8 y otra cosa es el glifosato de 3, y así las raciones, y así un Todo. montón de cosas. Obviamente, Claro. dependiendo de la empresa, qué pase con los insumos, pero es dable esperar que para adelante los insumos entrarán en una carrera en donde suben en ascensor y bajan por la escalera. Ya lo hemos vivido y es una preocupación mirándola hacia adelante. Por supuesto que si uno piensa en el escenario a futuro, estamos con mejores precios promedio que el ejercicio anterior. Y habrá que ver
qué pasa climáticamente ahora en final de primavera y verano, con los precios, qué pasa con los valores de la reposición, para ver si ese incremento de costos importante y significativo que en algunas empresas se da, es absorbido por el incremento en precio que estamos viviendo hoy día. Eso es una gran interrogante para adelante, habrá que ver cómo se da, y el clima va a ser determinante, porque el año pasado, en este mismo momento, con una primavera que no fue, porque acá tuvimos mitad de primavera, si la pudiéramos definir, pero yo estoy hoy en una zona del país que en octubre llovieron menos de 10 milímetros, toda la parte del litoral. Y en la zona centro ganadera llovieron menos de 50. Y hay muchas zonas del país que ha llovido muy poco. Por lo tanto, la primavera llegó hasta mediados de octubre. Habrá que ver qué pasa hacia adelante y eso va a determinar un poco qué va a acontecer. Gonzalo, ¿y qué pasa con los diferentes sistemas dentro de ese resultado que tú mencionabas? ¿Cómo se comportan los diferentes sistemas de las empresas ganaderas de FUCREA? Yo antes que eso quisiera decirte que cuando en ese análisis clásico donde nosotros diferenciamos por estrato, el estrato de menos ingreso de capital, el promedio del superior, lo que detectamos es una oportunidad de mejora muy importante en más de la mitad de las empresas del estrato inferior cuando las miramos por su recurso suelo. ¿Por qué? Porque cuando decimos, miro el CONIAT de las empresas del medio y miro el CONIAT de las empresas de abajo, hay una diferencia de unos 10 puntos, más o menos. Pero si miro todas las empresas una a una y digo, bueno, todas las que tienen índice CONIAT por encima de las del promedio, son un 50%. Entonces, como que esas empresas podrían tener por recurso suelo, capaz que no está alineado a los objetivos empresariales, a asumir riesgo, a cambio de sistema, a lo que me gusta hacer y lo que me hace feliz, que eso no hay problema, eso está perfecto. Pero si quisieran ir por mejoras del resultado económico de las empresas, tienen un camino para recorrer. ¿Por qué? Porque las empresas del promedio gastan solamente $10 más, pero producen $70 más y logran duplicar el ingreso. Entonces, gastando más o menos lo mismo, yo podría tener una mejora importante si hiciera alguna cosa diferente. Y eso es relevante porque nos hace podernos mirar a todos nosotros y decir, a mí me interesa mejorar, podría ir por ahí y podría ser una mejora significativa. Bien, Gonzalo, ¿y cómo el promedio da $105 por hectárea de ingreso de capital? Las puntas, ¿cómo están para graficar eso que tú mencionabas? O aproximadamente, el rango, ¿entre qué y qué? El rango este año va entre menos 42 y 456, o sea que la dispersión que tenemos es inmensa. Cuando vemos la dispersión de los rangos entre los estratos, nosotros el estrato que lo clasificamos como el 25% inferior va desde menos 42 a $66 por hectárea. Claro. El medio va de 66 a 132 y la punta va desde 132 a 456. ¿Qué hace la punta? Esa variable como la variabilidad es tan grande, existe mucho y muy distinto para contestar esa pregunta. Pero lo que sí hay una diferencia sustancial es que las empresas que están en la punta tienen la agricultura como un componente y la diversificación como un componente importante, tienen la forestación, muchas de esas empresas tienen la forestación propia como algo importante. En un negocio de la forestación que podemos discutir si es ingreso real, si es incremento patrimonial, creo que hay todo un capítulo para trabajar ahí, pero en FUCREA, ya de este año, uno de los focos del trabajo de FUCREA fue profundizar en la gestión del movimiento y ver y diagnosticar mejoras que pudiéramos tener para el futuro, y en eso nos pusimos a trabajar y los grupos trabajaron, los asesores trabajaron y hemos mejorado muchas cosas de la registración de preguntas que teníamos, que queríamos contestarnos, y bueno, de a poquito vamos a ir mejorando esa registración, esa base de datos que nos van a ir permitiendo podernos contestar preguntas, porque acá la clave de esto es hacernos las mejores preguntas. ¿Cómo hago yo para incremento patrimonial, comprarle el campo al vecino, vivir tranquilo, irme a vacaciones a Europa? Las mejores preguntas. Y que ahí es donde los grupos trabajan con información buena, de calidad, comparable,
¿Para qué? Para poder tener esto. Y bueno, después el subproducto final de todo lo que hacen los grupos a nivel de gestión termina en FUCREA y en mis manos, y a mí me toca comunicártelo. El placer de comunicar, el placer de trabajar para toda esa gente. Pero en realidad es la información para tomar decisiones en las empresas. Bien, había quedado pendiente la pregunta de los sistemas, lo que es la cría, la Correcto. invernada, ¿cómo fue el año para ambos sistemas? Vos, ahí yo te diría que la respuesta, y te va a sonar muy dura, es más de lo mismo. ¿Por qué más de lo mismo? Porque venimos sistemáticamente en los últimos 10 años diciendo que la cría está un escalón por debajo de los ciclos completos e incompletos y un escalón por debajo de las invernadas desde el punto de vista del ingreso de capital. Entonces, dependiendo de cómo se dan las relaciones de precio, de a cuánto vende la invernada y a cuánto compra, en donde en este año depende cuándo hizo sus compras y cuándo hizo sus ventas, hace mucho el resultado. Los ciclos completos e incompletos, habrá que ver un poco el negocio. Hubo mucho movimiento de los novillos cuotas, no los vendo porque no valen, entonces voy a bordo y hago ¿qué hago para no venderlos mal? Pero claramente la cría no vio la película que vivimos hasta ahora, del novillo de 4.50. ¿Por qué? Porque vendió los terneros en marzo-abril, no, ahí no había pasado nada todavía. Si engorda la vaca, capaz que captó algo de precio, pero andás a ver si la vendió en mayo, en junio, en julio, en agosto, habrá sido, pero el ternero no lo vendió. Entonces, los kilos de venta de la cría y tiene la lana en los galpones. La cría no vivió este momento. Los ciclos incompletos, si vendieron los novillos cuota en final de la primavera pasada, lo regalaron. La plata lo hicieron los corrales. Entonces, no fue un año en donde te diría que desde el punto de vista de lo que se dio, fue más oportunidad de pérdida y estrategias para minimizarlas que grandes oportunidades de ganancia. Sí creo que los invernadores han tenido una diferencia importante y que la vamos a ver magnificada si el clima no hace un despatarro para el año que viene. Claro, o sea que el gran año de la invernada se está planteando ahora, en el ejercicio 21-22, si el clima acompaña. Yo creo que más, o sea, que el clima va a ser de que sea muy destacado y para la foto, o para una fotito. Pero claramente, haber vendido un semestre completo en donde se dan las mayores ventas, julio, agosto, septiembre, en aquellos esquemas planteados de invernada, pensando en la primavera, en ajuste de carga, en el estallido de la primavera que tuvimos y estar vendiendo hoy con muy buenos precios. Y si compraste en el invierno, vos compraste en relaciones de intercambio muy favorables, muy favorables. Y eso se va a ver magnificado en los precios del implícito que vamos a ver para adelante, ¿no? Bien, Gonzalo, la última consulta. ¿Tenés la cifra de los sistemas criadores de las empresas ganaderas de FUCREA y el de las empresas invernadoras? ¿O ese dato no se Muy termina de grueso. ajustar? El ingreso de capital de las empresas criadoras fue del 65%, de $65 por hectárea. Los ciclos completos e incompletos estuvieron en los $92 por hectárea, uno en 92 y otro en 93, muy similar la foto, y las invernadas en $135. Insisto, es analizar las empresas desde el punto de vista de su sistema de producción vacuno. ¿Ah? Lo otro que me parecía importante, desde hace un tiempo en FUCREA, estamos tratando de, cuando yo te decía al inicio de la charla, el ingreso de capital es el artilugio que permite compararnos como si toda la tierra fuera mía y todo el capital arriba del campo fuera mío. Claro. Estamos tratando de ir más allá. Bueno, miremoslo al revés. Yo tengo que retribuir los factores de producción. ¿Cuáles? La tierra, el trabajo y el capital. Entonces lo que decimos es, ¿cuánto es el costo de la renta promedio? Yo te decía que teníamos el costo de un 25% de la superficie, o sea, claramente te da la pauta de lo que el movimiento crea paga de renta, $85. Después te digo, al capital que tengo arriba del campo, yo quiero que me dé un interés y lo hemos fijado en 5%. Hoy si voy al banco me da mucho menos, compro un bono, yo qué sé. Le ponemos un costo de oportunidad al capital del 5%, eso nos da $28, y agregamos una canasta de búsqueda, un ICPB,
para tener una remuneración acorde a lo que una familia tipo 3 hijos necesita para vivir. Eso hace que las empresas deban pagar por encima de los $121 para generar valor y poder crecer y poder hacer otro tipo de actividad, invertir, retirar más, en fin. Y cuando analizamos eso, el 36% de las empresas lo logran, ¿sí? O sea, quiere decir que solamente el 36% de las empresas logran retribuir los trabajos tierra, capital y trabajo. Lo cual, si lo miro para adelante, con estos precios seguramente sea mayor, porque el incremento de precios y de resultado va a ser más que el incremento de costo. Muchos economistas nos dicen, salimos exportando y con atraso cambiario, habrá que ver cómo eso se comporta, pero creo que el incremento de precio va a ser mayor que el atraso cambiario que vamos a vivir, o el dólar planchado que vamos a vivir en los próximos ejercicios. Y es una linda cuenta. Yo te digo, el año pasado fueron el 46% de las empresas, pero hace 4 años atrás era el 17%. O sea, muchas menos lo lograban. O sea que es una referencia para mirar distinto el resultado de las empresas, pensando en que puedan crecer y perdurar en el tiempo. Porque una cosa es una empresa que sea mía, algo que no es mía, y yo mantengo a mi familia. Pero yo tengo 4 hijos. Y ese campo se tendrá que dividir o no, o cada uno lo explotará. Ahora, ¿qué va a hacer? Si ese campo es capaz de retribuir lo que utiliza, capaz que la empresa es perdurable en el tiempo. Pero si no, a mi hijo que le gusta la playa, capaz que lo quiere vender para vivir en la playa, y a mi hija que le gusta la veterinaria no puede tener una explotación dinámica y desarrollada para poder prolongarla en el tiempo. Por eso es hablar de que debemos ser competitivos, y por eso es hablar de que tenemos que ser capaces de pagar la renta, pagar el interés de la plata que trabajo y mi trabajo. Eso es relevante para que las empresas puedan desarrollarse y crecer en el futuro. Pero muy bien, ingeniero agrónomo Gonzalo Ducós, coordinador ganadero de FUCREA, director de AgroFocus, muchísimas gracias por estos minutos, muy amables, como siempre. A las órdenes, Rubén, como siempre.